Carlos Salinas de Gortari, segundo hijo del senador, secretario de Estado y ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateo, Raúl Salinas Lozano, y de Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de su época, y hermana de Carlos Emiliano, nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Cuando Carlos Gortari y su hermano Emiliano se encontraban en sus primeros años de edad, sucedió una tragedia que cambió por completo la vida de este personaje. Cuando él y su hermano jugaban en el patio con un rifle, una bala fue disparada causando un daño en su trabajadora doméstica y por consecuente la muerte. Después de esto, su familia hizo hasta lo imposible para ocultar esta gran tragedia. Sin embargo, el tribunal se enteró y citó a los niños y sus padres para evaluarlos y tomar una decisión. De esto decidió que lo mejor era que fueran a terapia, porque esto podría afectar severamente a los pequeños. Pero su padre, por defender su imagen política, decidió usar su poder en el tribunal para poder sacarlos de ahí y así olvidar este terrible accidente ocurrido. Cuando Gortari entró a la política, cometió algunas atrocidades, y de esto se le culpaba a su padre, ya que no había dejado que el tribunal prosiguiera y se le diera la terapia que tendría que tener después del accidente en su hogar. Educación de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari realizó estudios de primaria en la escuela Abraham Lincoln, de secundaria en la número 3 llamada Héroes de Chapultepec, y estudió en el plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria con sede en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y obtuvo luego la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1966 a 1969, cuando Ifigenia Martínez dirigía la Escuela Nacional de Economía, en 1970. Continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría en Administración Pública en 1973, la maestría en Economía Política en 1976 y el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. De regreso en México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En esa época era evidente su interés por los problemas de campo mexicano. En 1982 publicó con el Fondo de Cultura Económica un estudio escrito en 1979 llamado Producción y Participación Política en el Campo. En 1982, su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado secretario de Planeación y Presupuesto. Hoy estoy hablando sobre Carlos Salinas de Gortari antes de llegar al poder. Como ya todos lo conocemos, es un político mexicano. Salinas comenzó a brindar servicios en el Instituto de Política, Economía y Sociedad del PRI e impartió algunos cursos en el Instituto de Formación y Desarrollo Político, que es el responsable de la formación ideológica de los funcionarios del PRI. En 1976 se desempeñó como gerente general del IEPES. De la guerrilla como trampolín, el futuro ministro de Comercio y Fomento Industrial Héctor Hernández Cervantes y el ministro de Hacienda y Crédito Público Mario Román Betata entre 1975 y 1976. Monsalve, Mario Román Beta Monsalve, y el actual director general de Petroleum México, Petróleos Mexicanos, defendieron que Salinas es el gobernador de México. En la segunda mitad de la década de 1970, las actividades académicas descritas anteriormente
estaban vinculadas a la combinación de varios puestos de responsabilidad técnica en la Secretaría de Hacienda Gubernamental y Crédito Público, dio lugar a una carrera institucional política que fue más destacada en México a fines del siglo XX. Durante su sexenio hubo importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, privatizaciones masivas de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de la desigualdad en el país. Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más controvertidas de la historia reciente de México, en la que se produjeron diversas irregularidades. La elección se realizó el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. Obviamente, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México, una candidatura de oposición como la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se vislumbraba como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. A las 20 horas del día de la elección, los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra se presentaron en la sede del Ministerio del Interior denunciando la ilegalidad del proceso. A continuación, vamos a profundizar más sobre la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. El 4 de octubre de 1987, el presidente del PRI dio a conocer el nombre de la persona elegida como candidato a la presidencia: Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en ese entonces. Pero aquella selección no fue satisfactoria para los miembros de la corriente democrática, quienes abandonaron el partido y eligieron a su propio candidato, Cuauhtémoc Cárdenas. La sospecha de fraude, aunada al escaso margen en el número de votos a favor del candidato priista, restó legitimidad al gobierno que iniciaba, mientras persistían los efectos de la crisis económica. A pesar de que en su discurso inaugural anunció la continuación del modelo neoliberal, Salinas de Gortari destacó que la nueva política económica habría de beneficiar no solo a las clases poseedoras del capital, sino también a los que menos tienen. Al asumir el poder, el 1 de diciembre de 1988, Salinas de Gortari no solo tuvo que hacer frente a los problemas económicos heredados del gobierno anterior, sino al cuestionamiento a su gobierno. La sospecha de fraude en los comicidios de los que fue declarado triunfador le restó legitimidad, obligándolo a consolidar su imagen y fortalecer su régimen. Algunas de sus reformas son las siguientes. Su reforma legislativa. En 1990 fue creado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover el desarrollo cultural de las comunidades indígenas. En su reforma electoral, creó el Tribunal Federal Electoral en 1990. El 14 de julio de ese año fue aprobado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el cual se creó el Instituto Federal Electoral, IFE, como autoridad responsable de organizar las elecciones, en vez de que fuera función del gobierno federal como establecía el código anterior. Además de ser un organismo autónomo, contaría con patrimonio propio y funcionarios integrados en un servicio profesional electoral, para garantizar la veracidad y objetividad en sus funciones. En 1992 se acordó la expedición de una nueva credencial para votar con fotografía, con el diseño y la aprobación de todos los partidos políticos, a fin de lograr la identificación plena de los ciudadanos inscritos en el Padrón Nacional. En septiembre de 1993, una nueva fase de la reforma electoral incluyó el financiamiento a los partidos, así como el acceso de estos a los medios de comunicación. En su reforma de la relación Estado-Iglesia se encuentra la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en julio de 1992. Con la reforma de este año, el gobierno buscó allanar los vínculos entre la Iglesia y el Estado que había. Como parte de su reforma educativa, mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, fueron transferidas a los gobiernos estatales la dirección y operación de los centros educativos de la SEP. Se establecieron los consejos escolares de participación social para fomentar mayor participación de los maestros, padres de familia y la comunidad en el manejo de las escuelas,
y se dio comienzo la carrera magisterial para ofrecer mejor calidad en los servicios educativos. A fin de su sexenio hubo varias irregularidades, algunas de ellas son la rebelión en Chiapas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el llamado subcomandante Marcos e integrado en su mayoría por indígenas, tomó por las armas San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Al día siguiente, Marcos hizo pública la Declaración de la Selva Lacandona, que constituía una declaración en guerra en contra del gobierno de Salinas de Gortari. En los primeros 12 días que siguieron a la declaración de guerra, el gobierno federal pasó de la respuesta militar a la negociación política y al cese unilateral del fuego. Los mensajes emitidos por Salinas de Gortari durante ese lapso denotaban un cambio de actitud. El primero de ellos, que ocurrió el 7 de enero, mostraba disposición al diálogo. El 9 de enero, el gobierno empezó a mostrar una actitud más conciliadora y anunció la creación de una comisión especial. El 16 de enero, Salinas de Gortari ofreció amnistía general para quienes hubieran participado en el levantamiento. Posteriormente, 5 días después, se iniciaron las pláticas en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Otra irregularidad que ocurrió al fin de su sexenio fue el asesinato de Colosio. El proceso electoral fue perturbado por un gravísimo suceso. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio fue asesinado durante un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California. En medio de terrible confusión, fue aprehendido Mario Aburto Martínez como presunto autor material del crimen. El móvil del asesinato no se resolvió con la captura de Aburto ni con su confesión. Y así cerró el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Ahora mencionaré algunas de las aportaciones que el gobierno de Salinas dio a la nación. Una de ellas es la reducción de la deuda. Después de casi 4 años de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y con bancos comerciales, se llegó a un acuerdo y se hizo una reducción a $20 millones de una deuda total. Otro que podemos mencionar es el Tratado de Libre Comercio. Salinas inició consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial originalmente pactado por estos últimos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor creando la que hasta ese entonces era la zona de libre comercio más grande del mundo. El Programa Nacional de Solidaridad y Desigualdad se creó el 2 de diciembre como primera acción de gobierno, el cual trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados. Y por último, hablaremos del liberalismo social. Salinas adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de liberalismo social, que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. Salinas pronunció una serie de discursos para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas, por ejemplo, la que puso punto final a la reforma agraria, concebida ya como un instrumento de control social que como una efectiva solución de problemas en el agro mexicano. Desde mi punto de vista, Carlos Gortari estaba destinado a la presidencia o a formar al menos algo parte del gobierno desde que nació, desde que su papá estaba en el gobierno. Entonces, pues yo digo que él tuvo una buena presidencia porque se enfocó más en lo económico del país y gracias a eso logró bajar la deuda externa. Pero el problema fue cuando se trató de reelegir porque hubo varios altercados, varios problemas que hicieron ver a su presidencia como si fuera un fraude o como si estuvieran tapando algo. Entre esto estuvo pues la muerte de un sacerdote, el accidente de los 600 militares
muchas cuestiones que hicieron ver a Carlos Gortari como un presidente más que había sido igual de corrupto que los demás en México. Mis conclusiones fueron que Salinas de Gortari es una persona que tenía sus ambiciones y logró todos esos diplomas gracias a ello, pero también esas ambiciones lo llevaron a perjudicar mucho a su país. Hizo que volteáramos a ver a la pobreza en el país, aunque fue de una manera electoral y populista. Puso el problema en el mapa. Así como fue un gran negociador y consiguió el apoyo de las empresas, también acabó decepcionándolas. Al cabo de su periodo hizo que nos despertáramos con lo mismo, prometió que México daría el brinco en 6 años. Y sabemos que no fue así, la corrupción y los malos manejos continuaron. Hola, yo soy Adel Cuna Morales y yo creo que en conclusión la presidencia de Salinas de Gortari fue un tema de, ¿qué se puede decir? Pues más, un tema más económico, ya que él quiso adaptar una nueva como forma de manejar las cosas, abriendo nuevos mercados, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso, al querer hacer eso tan repentino, pues afectó tanto a la gente como en general, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, yo pienso que fue ¿cómo se puede decir? Una presidencia no muy buena, desde mi punto de vista. El periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari no comenzó de la mejor manera posible, ya que se rumoraba y se aseguraba que había sido electo por cometer fraude en las elecciones. Y fue así que inició su periodo presidencial, con inestabilidad interna dentro del país, con crisis económica que llevaba arrastrando México desde el principio de la década de los 80 y con un país que desconfiaba plenamente en él. Fue así que poco a poco fue ganándose la confianza del pueblo mexicano con sus acciones y reformas que empezó a proponer. Algunas de las acciones más importantes que hay que resaltar es que disminuyó la deuda que se tiene con Estados Unidos. También incluyó a México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto a Estados Unidos y Canadá, y aumentó y estabilizó la economía de México. Incluso su periodo presidencial fue visto de una forma que México tenía potencial para llegar a desarrollarse como un país primermundista. Pero a finales de su sexenio hubo irregularidades y muchos problemas que empezaron a dañar de nuevo su imagen. Algunas de ellas es la rebelión que ocurrió en Chiapas o el crimen a Colosio antes de las nuevas elecciones. Si no hubieran ocurrido todos estos problemas, considero que su mandato presidencial hubiera sido demasiado fructífero y benéfico para el país. No quiero decir que no haya sido así, porque sí trajo beneficios para México, pero su imagen pública fue lo que llevó a que tuviera una mala reputación, y así al final de su periodo presidencial se exilió del país. Y bueno, este fue mi comentario y mi opinión respecto a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Después de realizar un análisis a lo que fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, puedo concluir que este periodo fue una propuesta para reformar el Estado mexicano, y esto se puede ver a través de las diferentes acciones que se realizaron durante su gobierno. Carlos Salinas de Gortari era un economista, así que esto lo llevó a impulsar esa parte de la nación, y aún en un principio lo hizo bien, pero de igual manera descuidó otras partes, y a medida de que su periodo presidencial acabó se vieron sus fallas que realizó.
Por ejemplo, al cancelar la reforma agraria realizaron levantamientos las personas que no estuvieron de acuerdo con ello. Y bueno, después de esto podemos concluir que al realizar una reforma no se puede tener a todos contentos, porque o es mejorar todo el país poniendo un esfuerzo en todo, o enfocarse en cierta parte. Por ejemplo, lo que él hizo fue enfocarse en la economía. Así que si hay reforma, no hay democracia. Y eso fue lo que ocurrió durante su gobierno.